¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le doy la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. Su servidor Gerardo Pérez lo invito a que nos acompañe para hablar esta tarde de la correcta valoración de la prueba pericial. Pero la correcta valoración de la prueba pericial es fundamental en cualquier proceso judicial, ya que estas pruebas aportan conocimientos técnicos o científicos que pueden influir en la decisión del juez. Para analizar adecuadamente es importante considerar varios aspectos. Primero, la credibilidad del perito. También la metodología utilizada, la coherencia con otras pruebas, la imparcialidad y, claro, la claridad en la presentación del dictamen. La prueba pericial en sí, o en esencia, sirve para garantizar que se tomen las decisiones informadas y justas en el ámbito judicial, especialmente en los casos que requieren conocimiento especializado. El tema de esta tarde es la correcta valoración de la prueba. Acompáñenos. Muy buenas tardes, transmitiendo completamente en vivo desde el centro de la ciudad de Querétaro, aquí en el corazón de nuestro estado, en el Cerro de las Campanas, en la Universidad Autónoma de Querétaro. Primeramente, si me lo permite, permítame agradecer a nuestro equipo que está aquí, que sin ellos, pues lamentablemente, o no sería muy difícil llevar a cabo el programa. Viridiana Santana, aquí en piso, y por supuesto también a Leila Montoya. Le damos la más cordial bienvenida también para que se integra a este equipo de Hablemos Derecho. Por supuesto a nuestro productor Francisco Molgado, a Edith Segura, a Denise Sánchez y a Yamile Hernández. Todo este gran equipo es el que nos ayuda para que usted nos pueda seguir a través del programa Hablemos Derecho. Y bueno, si usted me lo permite, voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy, al doctor Miguel Ángel Álvarez Jiménez. Quiero hacer una breve sinopsis por muy amplio que tiene una currícula que la verdad es que es uno de los invitados que mi asombro por la currícula, por el grado de profesionalización que tiene, pero voy a tratar de ser lo más breve posible, si no me voy a llevar, se los aseguro, más de media hora en dar su presentación. Él es, por supuesto, doctor en Derecho, cuenta con una maestría en Juicio de Amparo, es licenciado en Derecho y licenciado en Contaduría Pública por la Universidad del Centro del Bajío. Cuenta con la especialidad en evaluación de intangibles, tiene un posgrado y estudiante de la especialidad en tránsito terrestre, tiene la especialidad para fungir como secretario del Tribunal Colegiado de Circuito y Juzgados de Distrito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido colaborador en la revista Litigante, cuenta con diversos diplomados en el área de criminalística y evaluación, también se desempeña como docente en diversas universidades. Aquí en nuestro estado es perito, abogado postulante, contador público, arquitecto e ingeniero en sistemas. De todas estas carreras, señores, tiene cédula profesional, no es pasante. Perito profesional en más de 18 ramas de la criminalística y la evaluación, actuando en asuntos locales y federales. Es perito autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y Guanajuato, así como en el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro y las juntas locales de conciliación y arbitraje, así como en los juzgados laborales. A nivel nacional, es perito tercero en discordia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como autorizado para fungir como perito del Consejo de la Judicatura Federal. Es director general del Grupo Periciales MX y Avalúos, presidente fundador del Colegio de Certificador de Peritos del Estado de Querétaro, miembro fundador del Colegio de Evaluadores de Bienes Aeronáuticos, miembro del Consejo Directivo del Colegio de Evaluadores del Estado de Querétaro y actualmente también es miembro del Consejo Directivo de la FECAC, que es la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Querétaro, y comisionado de la Academia de Ciencias Forenses y Peritaje Legal del Estado de Querétaro. Entre estas y otras más actividades es en las que se desempeña el doctor Miguel Ángel Álvarez Jiménez, al cual le agradezco que haya aceptado la invitación al programa del día de hoy. Doctor, bienvenido y muy buenas tardes. Sí, muchas gracias. Pues agradezco la presentación, estimado doctor. Agradezco también, por supuesto, a todos tus televidentes, a los radioescuchas. Y pues aquí estamos tratando de colaborar culturalmente para ver si lo que podamos charlar les puede ser de utilidad. Y bueno, muchas gracias por ello. Al contrario, gracias. Y bueno, estimado doctor, a mí me gustaría muchísimo, quiero comentarte que, bueno, pues nos sigue mucha comunidad jurídica, por supuesto, pero también nos sigue mucho estudiante de Derecho. Y a mí me gustaría que pudiéramos analizar
¿cuál es la importancia de la prueba pericial en el juicio? Porque al día de hoy yo no conozco ningún juicio que no vaya respaldado de una prueba pericial. Y vamos, aún incluso en la mediación, pues necesitamos un dictamen pericial que nos permita arrojar si hay alguna reparación del daño, esta cuánto asciende, si es un daño o este bien ya no lo puedo reparar, etcétera, etcétera. Pero necesito algo que me pueda permitir soportar o garantizar que se haga justicia, ¿correcto? Y eso lo vemos a través de diversas pruebas periciales. En tu carácter y en el tema del día de hoy, ¿cuál es la importancia de la prueba pericial? Bueno, sí, primeramente del tema que hoy nos toca hablar, me permití hacer ahora sí que un acordeón para que no nos salgamos de contexto y así el que nos escucha, el que nos ve, pues pueda comprender correctamente lo que tratamos de transmitir, ¿no? En principio me permití hacer 7 puntitos para llegar al tema del día de hoy. Estos 7 puntos los vamos a ir desglosando poco a poco hasta llegar a saber cómo valorar la prueba pericial. El primer punto, solamente vamos a hacer general y después ya lo vamos a hacer específico, primero es tener precisado el problema. ¿Qué pretendo probar? ¿En dónde voy a actuar para probar lo que pretendo? ¿Cómo lo pretendo probar? ¿Cómo ofrecer, y ese es un tema que a lo mejor nos va a llevar un poquito más de tiempo, cómo ofrecer correctamente la prueba pericial? El punto 6, ¿qué debe contener el dictamen? Es fundamental también eso, obviamente para los justiciables y para los abogados también es muy importante que lo conozcan. Y el 7, pues, la forma de valorar la prueba pericial, que es nuestro tema del día de hoy. En este contexto, doctor, vamos a abundar con el primer punto, si les parece pertinente. El primer punto es tener precisado el problema. ¿Cuál es el problema del por qué necesitamos desarrollar y ofrecer una prueba pericial? Cabe aclarar, doctor, que no siempre se utiliza la prueba pericial para un juzgado. También los particulares pueden optar por hacer una investigación propia, pues para tener el conocimiento correcto de lo que ellos creen que pudiera facilitar una toma de decisión, ¿no? Puede ser en una empresa, incluso en una cuestión familiar. Entonces, cuando hablamos de tener precisado el problema, vamos primero a identificar precisamente ello. ¿Cuál es? Hubo una usurpación de identidad para poder establecer que yo no era la persona quien dicen que vieron desarrollar cierta actividad. Es que esa usurpación de identidad se utilizó no solamente para otorgar un poder ante un notario, sino que se le dio a otra persona para que esa persona utilizara ese poder y pueda vender mi inmueble, doctor. Se está dando esas circunstancias, desafortunadamente, no es exclusivo de Querétaro, sino también es en toda la República Mexicana. Los famosos poderes amplios de administración y riguroso dominio. Es correcto, y con ello pueden vender y hacer del patrimonio de una persona pues lo que ellos quieran, ¿no? Independientemente de que ya los poderes pues tienen ciertas reglas, ¿no? Pues el registro nacional y todo ello, pero todavía falta precisar cómo quitar que no nos usurpen la identidad. Todavía falta ese detalle. ¿Cómo? Poco a poco se va esclareciendo, poco a poco vamos a tener que ir abundando para que ya no suceda este tipo de cuestiones delictivas, ¿no? Otro de los temas que podrían ser sobre los hechos de tránsito, doctor. En ocasiones, y eso se da muy a menudo, hay la cuestión de que hay un accidente de tránsito y en este accidente de tránsito, aunque los conductores tengan su seguro, resulta ser que la aseguradora dice, oye, pues fíjate que pues te voy a pagar tu vehículo a valor comercial. Pero en ocasiones nuestro vehículo está tan bien cuidado que consideramos que el valor comercial que le pudiera dar la aseguradora no es el correcto. Y sobre todo cuando hay pues ciertos daños que por su estabilidad pues ya no son pertinentes la reparación. Es lo que dice la aseguradora, con tal de pagar una cantidad mínima al que está asegurado, ¿no? ¿Y qué sucede ahí? ¿Cómo optar, no? Todo eso debemos de ir preparándonos, tener una mentalidad de saber, bueno,
A lo mejor voy a gastar tantito para saber realmente si me conviene aceptar la propuesta que me da la aseguradora o contrato a un especialista para que me determine los daños, ¿no? ¿Por qué? Porque la aseguradora normalmente dice, bueno, dependiendo de la casa aseguradora, señala que si ya la reparación del vehículo excede del 70%, pues ya no es necesario repararlo, sino más bien pagar la cantidad total, ¿no? Pero ¿será correcto para el que sufre esa circunstancia? Porque en ocasiones pues nada más dicen por ahí que basta con que exploten las bolsas de aire para que ya se tome como pérdida total. No sé si sea cierto tan así o no, pero es lo que me comentan, ¿no? Y yo lo que he visto que dice el contrato general de las instituciones de crédito, de seguros, instituciones de crédito, que cuando sobrepasa el 60 y el 70%, dependiendo la casa aseguradora, bueno, pues entonces ya sería una pérdida total. Pero a mí me conviene aceptar esa pérdida total o no. Por eso ahí la importancia de la pericial, en dónde está el problema, ¿no? ¿Aceptaré que sí me paguen esa parte de los daños o no? Y bueno, pueden suceder muchas hipótesis, pero también hay otra parte que ya está normado por la norma mexicana, que establece que también si un vehículo sufriera daños considerables por más del 50%, entonces ya ese 50% ya se considera como pérdida total. Bueno, solamente pues para conocimientos generales, ¿no? También puede ser sobre la falsificación de documentos. Ya hablamos sobre la usurpación de identidad, donde utilizan tal vez unas credenciales apócrifas para poder decir que yo soy la persona que acudo ante el notario para otorgar el poder que voy a dar, pero no soy. Es decir, solamente estoy utilizando el nombre de la persona a quien pretendo desposeer de algún bien, ¿no? Pero la falsificación de documentos va más allá. Es cuando tenemos un documento y de alguna manera este documento le cambiamos el origen principal, el ordinario. Vamos a poner un ejemplo para que se comprenda más. Aquí tenemos un pagaré en donde el pagaré pues no consideramos que por la cantidad que es vamos a cobrar el 2%. Pero resulta ser que ese 2% al momento de que por alguna razón no lo pagué, ya no es el 2% cuando lo presentan ante el juzgado, sino ya le ponen un 1, un número 1 ya se volvió 12, ¿no? O 18. O puede ser alguna otra cantidad. Entonces ahí ya se alteró lo que es el origen principal del documento, o bueno, el mensaje principal, y pues ya. Entonces, ese tipo de ejemplos es lo que nos llevan a comprender que debemos de saber en dónde estamos sentados, dónde estamos parados, para entender la problemática del problema. No sé si hasta aquí... Sí. Ahí, independientemente de los puntos que llevas muy bien desarrollados, ahí me encantaría que me pudieras decir en qué estriba la credibilidad del perito. Porque si bien es cierto, desmenuzamos cuáles serían los elementos de prueba, pero ¿cómo puedo saber que tenemos que lo que se va a evaluar o la trayectoria del perito verdaderamente sea la adecuada para lo que yo requiero? Sí, claro, es una pregunta muy importante. Sobre todo cuando pretendemos ya establecer un litigio, es cuando vamos acercándonos con los especialistas, con el profesionista. Aquí lo principal y lo que se le recomienda a todos los que nos escuchan y nos ven, que antes de contratar los servicios de la persona, pues sí verifiquen que la cédula profesional con la cual se ostentan sea la correcta, ¿no? Casi en la mayoría de las periciales ya todas están reglamentadas. Aquí el detalle es que en ocasiones, en los juzgados, si el abogado no se opone en el hecho de que se está una persona ostentando como perito y que ya está reglamentada la profesión, no exhibe su cédula, pues los juzgados no van de oficio a repeler esa actividad, sino bueno, pues ok, aceptamos al profesionista, quien dice ser profesionista, y se le da vista a la otra parte pues, para que manifieste lo que a su interés convenga. En ese sentido, es el momento correcto que la otra parte se debe de oponer para decir, esta persona no cumple con los requisitos de ley, porque dice la ley que todo perito debe de tener cédula, título profesional
en el área arte u oficio de la cual se pretende obtener el informe o la pericial o el peritaje. Entonces, si la propia ley lo establece y ya también existe la cédula profesional, no tendrían por qué aceptar gentes que no tengan esa profesionalización. Una cosa es que tenga la experiencia. Ese es diferente. Porque tiene la experiencia, pero no tiene el grado, no tiene el sustento. Porque puedes tener mucho conocimiento, pero no tienes grado. Puede ser una persona que estés muy letrado, pero no tiene cédula para litigar, pues entonces tiene que ir de la mano. Puedes tener cédula, pero no saber nada. Es correcto. Entonces, ese es el punto de cómo va a ver la credibilidad del perito. Sí, pero sobre todo, imagínense, si desde entrada se ostentan como profesionistas sin tener la cédula, pues ya empieza uno a tener sus ciertas limitaciones, ¿no? Y eso es lo que no debemos de permitir, o sea, debemos de ir oponiéndonos para que sucedan este tipo de cosas. Y ahorita de lo que tú estabas comentando, los puntos que señalabas, estimado doctor, me parece muy importante hablar de la coherencia de la prueba, porque esta, pues obviamente son las evidencias presentadas en el caso en concreto, en el juicio. ¿Cómo verificar que efectivamente las pruebas que yo estoy presentando me van a servir para lo que yo necesito? Sí. Porque eso también no es nada más, bueno, por ejemplo, comentabas, pérdida total. Bueno, pues entonces uno de, ¿qué te parece de mecánica hojalatería? No, a lo mejor era otro dictamen, no era propiamente ese. ¿Me entiende? Uno de evaluación, etcétera. ¿Cómo puedo hablar de ahí de una coherencia de la prueba? Sí, y más para los estudiosos y uno mismo en el ejercicio de la profesión, doctor, que sepa qué pruebas necesito para poder tener un 100% de éxito en mi juicio. ¿Sabes qué es lo que pasa aquí, doctor? Lo más que a veces uno ocurre es que cuando ya desarrollamos y desahogamos las periciales, sobre todo los abogados que ya se esfuerzan por realizar su trabajo, los justiciables que quieren su justicia, ¿no? Anhelan su justicia. Claro. Dicen, es que le pagamos al perito y nos cobró hasta mucho, ¿no? Puede ser, dependiendo de la cuestión subjetiva que ellos puedan hablar. Pero total, hicieron el esfuerzo, pagaron los servicios del abogado, pagaron los servicios del perito. Sin embargo, llegan a la sentencia y contrario a lo que ellos esperaban. ¿Y por qué es esto? Se desechó, no se tomó en cuenta. A eso iba, porque debemos respetar una metodología. Por eso los 7 puntos que me atreví a mencionar al principio son de vital importancia, porque nos dan la idea de cómo llegar al final de todo este proceso para que nuestra prueba pericial sea contundente y no quede solamente en el hecho de haberla desahogado, ¿no? Pero bien, volviendo al tema, ya vimos tener precisado el problema, que es el primer punto, ¿no? El segundo punto es, ¿qué pretendo probar? Eso va a ser precisamente esto. ¿Qué es exactamente lo que yo quiero obtener, no? Ok, yo quiero obtener justicia, pero ¿justicia de qué? ¿No? ¿O sobre de qué? Muy bien. Pues estamos hablando sobre de que alguien vendió mi inmueble y se hizo pasar por mí, yo no fui. Pues entonces lo que pretendo probar que efectivamente sí hubo esa usurpación de identidad. Y con eso nulifico el acto primario y por ende el secundario sería como un acto de fruto viciado, en el sentido de que cuando se emita la declaratoria de que efectivamente hubo una usurpación de identidad, queda nulificado tanto el acto principal como todos los subsecuentes, ¿no? Ahora, si hablamos sobre los hechos de tránsito, doctor, que también son bien importantes, ¿qué quiero probar? ¿Quiero yo satisfacer mi necesidad de estar correctamente convencido de que lo que me ofrece la aseguradora es lo mejor? Por ejemplo, sin hablar de ninguna en específico, simplemente son cuestiones reales que suceden y por eso lo quise traer a colación. Y que incluso ¿no? la gente termina diciendo, no se hizo justicia, incluso en muchas ocasiones responsabilizando la figura del MP, bueno, ahora, o del juzgado cívico, o incluso hasta del órgano jurisdiccional, que fueran daños y lesiones. Porque dices, yo otorgué un perdón, me dieron un pase médico, pero ahora, ¿quién me quita mi férula? Ya me quitaron el yeso. ¿Quién me va a pagar? ¿Quién me va a pagar? Y los días que no trabajé, o vamos, necesito rehabilitación. Y pues yo ya otorgué el perdón. Entonces, la gente es cuando dice, no se hizo justicia. Pero ¿qué sucede, doctor? Cuando, por ejemplo, hay una persona
que su vida para sostener a su familia, a lo mejor es la persona que recoge no sé, la comida para llevarla a otro lugar, utiliza una motocicleta y en el traslado hay el accidente. Y por alguna razón, esa persona ya queda lesionada de por vida, ya no puede... Le genera una incapacidad permanente. ¿Y qué sucede ahora? ¿Cómo? Entonces, aquí estamos hablando sobre una responsabilidad de que alguien quien cometió ese atropello o algo pudiera pues incurrir también en una obligación de pagarme a mí. Es decir, la reparación del daño tendría que ser amplia. Esa se llama reparación del daño moral. Porque va en contra de la familia, del sufrimiento que tiene la familia, del sufrimiento que tiene la persona que a lo mejor perdió la extremidad, que no es lo mismo. Ya la Ley Federal del Trabajo establece cuánto vale cada una de nuestras partes del cuerpo, pero eso no es todo, eso nada más lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Y ahora, ¿cuánto debo yo de obtener para poder seguir manteniendo a mi familia? No solamente por lo que dice la Ley Federal del Trabajo, sino todo aquello que me va a servir y que voy a necesitar para poder solventar los estudios de mi menor hijo o incluso también para sostener la comida de la familia, ¿no? Entonces, son muchas actividades. Si hablamos de una pericial en específico, realmente no acabaríamos en el programa, pero estamos hablando cuestiones de ejemplo que son de la muy vida, comunes, del día a de la día. vida real. Eso no es una cuestión que nos estemos inventando. Y precisamente también el otro tema, ¿qué pretendo probar en el punto 2 sobre la falsificación de documentos? Pues es que a mí, si alguien me prestó y me dijo que me iban a cobrar el 1%, ¿por qué aparece otra cantidad de intereses, no? Me parece que eso en el término de la conducta social, incluso, no solamente de una conducta delictiva o una cuestión mercantil o algo, no, de la conducta social, de los valores que como gente tenemos, pues se deben de respetar. Entonces, en ese sentido, para yo poder pues darme a respetar, pues tenemos que utilizar todos los mecanismos necesarios para que no vuelva a suceder, ¿no? Entonces, el primer punto, tener precisado el problema, ya lo abordamos. ¿Qué pretendo probar? Bueno, es eso que nos está doliendo, que nos afecta, que necesitamos de alguna manera solventar para que nuestra vida sea pues más ágil y más sana, ¿no? Ahora, el punto 3, doctor, ¿en dónde voy a actuar para probar lo que pretendo? Ese es un tema también que yo considero que se debe de acercar con los abogados, con los profesionistas, con los que sepan de la materia, porque en ocasiones hacemos actos que no sabemos ni siquiera a dónde ir. Es que lo que me pasó, lo que me sucedió, primero tengo que ir a la Conducef, por ejemplo, ¿no? ¿Será necesario? ¿O primero tengo que ir a la Profeco? O sea, ¿qué tengo que agotar primero? En fin, hay muchas hipótesis, ¿sí? Que, es que me clonaron mi tarjeta de crédito. Pues para poder demandar, primero tengo que agotar el ir a Conducef. Pues desafortunadamente no es así, doctor. Salvo que tú tengas alguna, con tu experiencia, y yo sé que eres muy buen abogado, nos podrías orientar ahí. Pero yo desde el punto de ver, yo considero que uno debe de actuar conforme a lo más rápido que nos pueda satisfacer nuestra necesidad, ¿no? Pero volvemos otra vez a lo mismo. ¿Cómo exiges un derecho que no sabes? Entonces, siempre medianamente nos decían, la Conducef. Pero la Conducef es, a ver, espérame, porque esa petición de parte, espérame. Cuando yo creo que en muchas ocasiones sí necesitaremos accionar más rápido y pues a fin de cuentas tengo un detrimento, yo no lo sé, hay una persona o tengo señalado, bueno, pues entonces actuar por las diferentes vías, porque la Conducef pues es una ayuda, pero no te va a resarcir de forma inmediata. Y la verdad de las cosas que con la experiencia que yo he llevado, no siempre se soluciona en la Conducef, ¿eh? Siempre... Porque es como una cuestión de conciliación y a veces las partes no cumplen. Pues es de buena fe, se supone, ¿no? Uno llega que queremos hacer las cosas sin pagar abogados. La gente va con la idea de que van a gastar menos de lo posible pues, para recuperar su detrimento económico. Y en ocasiones pues no es así. Pero bueno, ahí va a depender mucho del monto, ¿no? De las circunstancias en cómo se llevó a cabo o cómo se desperdició o cómo se fue por un lado o por el otro la vertiente que tomó ese detrimento económico, doctor. Ahora, ¿no? Fíjate que en ese punto que tú comentas, estimado doctor Miguel Ángel, me gustaría que me dijeras, para un perito, ¿cuál es la importancia de la metodología utilizada? Porque
pues cualquiera diría que en la forma de agarrar el taco se da uno cuenta de si es tragón o no. Pero ¿cuál es la metodología que utiliza y que verdaderamente sea la correcta para lo que pretendes acreditar? Porque eso puede ser la gran vertiente en que puedan objetar ese dictamen. Sí, por supuesto. O que le restes valor probatorio. Por eso viene el cuarto punto. Que Me estoy adelantando mucho. No, está bien. Pues, ¿y cómo lo pretendo probar? ¿No? Ajá. Ese es el tema ahí. Pues aquí, precisamente, para que no estemos divagando, siempre es necesario. Lo que pretendo probar va a ser mediante un especialista llamado perito. ¿Sí? Y perito es aquella persona que es capaz de resolver aquel asunto en específico. También los abogados son peritos en leyes. ¿Sí? Cuando hablamos de perito no necesariamente es una acción o un arte que uno puede desarrollar, pero en fin, eso sería primero, el especialista llamado perito para que emita un documento llamado peritaje. Y ya en un momento más abundamos al respecto. Nos quedan un par de minutos. Muy bien. Nos quedan un par de minutos antes de cerrar este bloque. Okay. Y ahí sí me agradaría que pudiéramos por lo menos cerrar con esta idea de cuál es la importancia de esta metodología. Sí, ¿no? Pues es sumamente importante porque si hablamos cómo lo pretendo probar, exacto. entonces una vez que ya tenemos el especialista que nos va a asesorar, tenemos ese documento que el especialista Porque un nos solo dio. hecho pueden ser varios peritos, no uno solo. Sí, por supuesto. ¿Estás de acuerdo? Si hablamos de daño moral, Exacto. vamos a utilizar los servicios de un perito de médico, de un perito psicológico también, de un perito psiquiatra, o a lo mejor un trabajador social. Un trabajador social para ver el estado de... Y la vida que tenía. Es correcto, cómo ¿no? vivía. Entonces no es uno solo. No No. nada más es decir mi peritaje médico para que me diga que sí tengo una discapacidad permanente total. Sí, bueno, eso ya lo vi, ya lo observo. Claro, lo refuerzo con un perito para saber, pero ¿qué sigue? O sea, yo ya te pagué lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Pues sí, pero espérame, porque de mí depende gente. Sí. 2, ahora, pues siquiera por lo menos ayúdame para tener la posibilidad de recuperar medianamente mi movilidad, a lo mejor con una prótesis, ¿no? Entonces todo eso necesita otro perito. Exacto. No nada más uno médico, ¿estás de acuerdo? Sí, y se engarza todo ello para hacer ese documento que al final nos va a servir, o bueno, más bien le va a servir al juez para tomar la mejor decisión al respecto del caso en concreto, ¿no? Porque mucha gente es cuando, te repito, dice, no se hizo justicia. Sí, bueno, esos son nuestros sentimientos, ¿no? Por ejemplo, el eslogan normal, ¿qué es justicia, doctor? Pues, ¿qué decimos? Darle a cada quien lo suyo, cada quien lo que le corresponde. Yo les voy a dar mi concepto de justicia, ¿no? Simple y sencillamente es un anhelo. Desde el punto de ver frío, porque yo lo que pretendo cuando pido justicia es mi anhelo, sentirme satisfecho de lo que obtuve mediante lo que hice, ¿no? Yo creo que ese es el punto medular. No es tanto darle a cada quien lo suyo, porque pues eso es lo que dice la ley, pero yo no me siento satisfecho. Exactamente. Y hay otra cosa es decir, sí, estoy de acuerdo, sí lo acepto así. Pues muy bien, entonces me deja hasta tranquilo. Pero cuando tuve la posibilidad de pedir más y me ajusté a esto, pues nunca voy a estar tranquilo. Pero ¿cómo pides? O te repito, pues sí, como dices, no estoy de acuerdo, si en muchas ocasiones no tienes una herramienta, tanto jurídicamente hablando, que te permita llegarte de más medios de prueba para hacer lo más objetivo posible en una determinación, en una resolución. Sí, claro, y por eso lo importante de la pregunta y bueno, y cómo pretendo probar y cuál es la metodología. Todo eso encierra un proceso y ese proceso es cuando entramos al punto quinto de nuestro acordeón, donde cómo ofrecer correctamente la prueba pericial. Y cuando decimos que cómo ofrecer correctamente la prueba pericial es porque ya tenemos a un especialista que nos está asesorando, a un abogado que ya nos dice cuál es el camino que vamos a seguir, cuál es la directriz que vamos a abordar para poder establecer la ¿Y cuáles son mis expectativas? Sí, bueno, también aquí la valoración técnica para entender correctamente cómo es que vamos a aplicar. Vamos a dejarle aquí para no perder la idea. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Y acuérdese usted que estamos hablando de la correcta valoración de la prueba. Y me gustaría, ahora sí, estimado amigo, que me pudiera regresar del programa, que me digas, bueno, ¿cómo hablamos de la metodología que vamos a utilizar para desmenuzar un peritaje? Vamos a la pausa y regresamos.
Ya estamos de regreso completamente en vivo. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, y estamos hablando esta tarde de la correcta valoración de la prueba, y nos hace favor de acompañar el doctor Miguel Ángel Álvarez Jiménez. Y antes de irnos a la pausa, estábamos hablando, por supuesto, pues de la credibilidad que debe de tener un perito, la coherencia que debe de tener la prueba respecto de otras, y por supuesto íbamos a hablar de qué es la metodología y cuál es la metodología que se utiliza o que se debe utilizar en un dictamen pericial. Si ustedes me lo permiten, doctor, te daré lectura de algunas de las preguntas que nos hacen a través de la página de Hablemos Derecho. Y bueno, pues nos preguntan, Alex Díaz, bueno, pero ¿qué es la prueba pericial? Nos comentan también, excelente tema, felicidad al ponente por los temas que aborda, está muy interesante, felicitan al ponente. Jorge Montoya, maestro, fuerte abrazo. Dice, muy cierto, pero es preciso que tanto las autoridades ministeriales y judiciales realicen su función para una reparación del daño integral, lo que no se hace. Pero también yo creo, sí es correcto, tomando en consideración que puede ser un asunto de orden penal, y el Ministerio Público pues sí tiene esa obligación, ¿no?, de la reparación del daño, o incluso el asesor de la víctima. Pero una cuestión de orden civil, maestro, entonces ahí pues la excitativa de justicia pues es de la parte que actúa. Entonces ahí sí necesitamos tener más perticia, más conocimiento, más expertise, ¿no?, de las pruebas que yo necesito, y ahí es donde tendría que acercarme yo con un perito para decir, oye, quiero probar determinadas cosas, una reparación del daño derivado de una incapacidad permanente total, pero quiero demandar el daño moral. ¿Qué necesito hacer? Y esta me gustaría enlazarlo porque nos preguntan, bueno, ¿a qué se refiere entonces con la prueba pericial? Porque la prueba pericial es lo que nos va a permitir, estimado doctor, que puedas acreditar tus pretensiones, que puedas acreditar tus hechos de una demanda para que tú, a través de la prueba pericial, puedas soportar qué es lo que quieres acreditar. Y regresamos al punto, antes de irnos a la pausa, del daño moral. ¿Qué necesitaría? No nada más un dictamen psicológico para acreditar afectación emocional o no. A mí, ¿de qué me sirve que si tengo una afectación porque me hayan amputado una pierna? Eso a lo mejor lo puedo deducir, lo puedo entender, pero yo necesito que me repares el daño, que mi reparación del daño sea integral, como lo comenta el maestro Jorge Montoya, y entonces necesitaré a lo mejor un dictamen de trabajo social para que me digan cuál es el nivel de vida que yo venía realizando, cuál era mi manera de vivir. Ya a lo mejor ya no va a ser tan fácil que pueda manejar un vehículo, depende de qué pierna es, ¿no? A lo mejor mi vehículo es estándar y bueno, pero puedes manejar un automático. Ah, bueno, pero ¿qué crees que es la derecha? ¿No? Y no soy zurdo, entonces como que va restando, y eso pues es lo que nos daría la posibilidad de decir qué prueba pericial necesito, ¿no? Que es el tema de hoy. Nos comentan también, Salvador Chava Cuevas lo está viendo, gracias. A Josefat Aguirre Mejorada. Maestra Sandra, fuerte abrazo, la licenciada Sandra Ramírez. Carla Santana, licenciada, un gusto verte por aquí, saber que estás atenta al programa. Giovanni Díaz, buenas tardes, profe. ¿En qué tipos de casos es recomendable contratar un perito? Maestro, pues en todos, ¿no? Sí, realmente. En todos, ¿no? ¿Quieres el éxito de un juicio? Pues apóyate de un perito, ¿no? Lupita Rodríguez, excelente ponencia, saludos. Doctor Miguel Ángel Álvarez, un abrazo desde Cadereyta. Bueno, pues desde Cadereyta, fuerte abrazo, te manda Lupita Recendis. Maestro, entonces, regresemos al punto para ir enlazando lo que estamos hablando de la importancia de la valoración de la prueba. ¿Cuál es la importancia de la metodología, maestro? Porque ahí estarás de acuerdo que luego dices, ¿cuál metodología usaste que no concuerda con tus conclusiones? ¿Cuáles son las fotos que tú me estás anexando? Porque no me tienes que poner de paisajes bonitos, sino de los hechos, del lugar de los hechos. No me hagas fotos de Google de referencia geográfica o geolocalización. Dime si esos son el lugar de los hechos. Entonces, en eso estriba la gran diferencia de realmente una valoración de la prueba, maestro. Sí, sobre todo, por supuesto. Bueno, antes que nada agradecer a los que nos han escrito, ¿no? Agradecer sus comentarios, por supuesto que son bien atinados, y por supuesto que las dudas vamos a tratar de irlas quitando conforme vaya avanzando ahorita la dinámica. Sobre la prueba pericial, yo creo que les va a quedar un poquito ya más claro ahorita que abordemos el tema de la metodología y cómo es que el juez tiene que valorar, o la persona encargada de resarcir el daño o el detrimento patrimonial,
va a valorar ese elemento tan importante, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo vamos a ver sobre la metodología, ¿no? Y cómo vamos a engarzar todo este tipo de comentarios, todo lo que nos está ahorita comentando la audiencia, y cómo vamos a desarrollarlo dentro de nuestra charla. Voy a tratar de no evadir ninguna, pero si algo se me pasa, por favor, me dicen, ¿no? Yo te indico. Perfecto. Bien. Primero, lo que debemos de hacer, volver a comprender estos pequeños 7 puntos que los que hablamos al principio de la charla. ¿Podemos recapitularlo rapidísimo? Por supuesto que sí. Primero, tener precisado el problema. ¿Qué pretendo probar? El número 2. El 3, ¿en dónde voy a actuar para probar lo que pretendo? En este caso me refiero, pues, es en un juzgado, ante una empresa, algo privado también puede ser. No solamente cuando hablamos de prueba pericial significa que ya va a haber un litigio, ¿no? También significa, más que nada, que va a haber una investigación. Eso sí, porque los peritos investigan, los peritos analizan el hecho. Entonces, todo ello no necesariamente conduce a un juzgado, ¿no? Ok. Después, ¿cómo lo pretendo probar? Que es el tema que de alguna manera pues, le hemos invitado a que se acerquen con los abogados, con el especialista, para que todo aquello que ustedes tengan duda, estos especialistas se lo puedan aclarar, se lo puedan desarrollar. El perito, cuando hablamos de perito, no necesariamente es una persona que tenga solamente por experiencia el hecho de que realiza una actividad, sino también influye ya en la actualidad que tenga un papel que demuestre que tiene la capacidad para desarrollar ese trabajo o ese oficio. Hablamos al principio de la charla sobre los 2 tipos de peritos, que es el que es práctico y es el que ya tiene una profesión o un estudio académico. Y hablamos también de que el perito a lo mejor puede tener muchos conocimientos, pero ¿qué crees, doctor? En ocasiones ese perito que tiene todos los conocimientos, pero que no tiene actualizado sus cuestiones académicas, ¿qué va a suceder, doctor? Puede suceder, digo, no quiero generalizar porque hay sus excepciones y mis respetos para aquellas personas, ¿no? Pero resulta que a veces tienen ya ese error que no quitan. Me explico. Hacen un dictamen, llámesele dictamen, ya hacen su trabajo pericial, pero vuelven a poner siempre lo mismo, como un tipo machote. Eso no es un peritaje, ¿eh? O sea, las mismas metodologías que utilizaron. Bueno, es que a la vez ni siquiera es la metodología en muchas ocasiones la correcta. Nomás porque a lo mejor están estableciendo lo que la ley nos exige tener, ¿no? Pero no abundan correctamente o fundamentan correctamente lo que se pretende obtener. Por eso cuando hablamos de prácticos, hay que tener mucho cuidado con esos prácticos, porque a lo mejor saben hacer bien lo que están haciendo, pero el juez no va a valorar eso tan bien como lo hacen, sino cómo lo desahogan dentro de un juzgado. Sí, ¿cómo lo explicas? ¿Cómo lo explican, no? Entonces, el explicar y hacerlo es completamente diferente. Sí, ¿cómo lo incorporas para que realmente tenga un valor probatorio? Sí, y precisamente por eso volvemos al tema de la pregunta. Y bueno, ¿qué es la prueba pericial, no? Pues la prueba pericial es ese elemento oportuno, correcto y suficiente que se tiene que desahogar dentro de un procedimiento. Y volvemos a insistir que puede ser interno o puede ser judicial, para que el juez o la persona que va a determinar tenga las bases contundentes para poder darle el resultado que creemos que es el correcto, ¿no? En pocas palabras, para los que no son técnicos en cuestiones periciales, ¿no? Oye, entonces la prueba pericial es eso. Es eso. Oye, y la claridad, ahí me gustó, Sí. bueno, no me gustó, me genera inquietud lo que comentabas, porque puedes tener muy bueno haciéndolo, pero no explicándolo. Ajá. Y ahora estamos en los juicios orales, mi estimado doctor. Entonces, ¿no? ¿en qué estriba o cuál es la importancia de la claridad de la presentación? Porque yo ya te lo hice muy bien,
Y además hasta todo a color y bonito y le pongo 2, 3 letras para anotar y resaltar. O sea, entregamos el muñeco terminado. Sí, pero cuando te preguntan... No sabemos cómo vestirlo, tal vez, ¿no? Exacto. Entonces, ese es el tema, que debemos estar actualizados. Por eso la importancia de que cuando acudamos con un experto, realmente cumpla con todas las expectativas, tanto de experticia, o sea, de conocimientos me refiero, como de cuestiones académicas, porque son los que van a engarzar tanto los conocimientos, su práctica, sus análisis, o todo lo que ellos elaboran para poderlo establecer al grado tal que el juez y las partes lo entiendan. Ya olvídense del juez, sino las partes que lo entiendan, ¿no? A eso iba, sí, estimado doctor, porque fíjate, me parece a mí que es parte también de la columna vertebral de lo que es un dictamen pericial. A ver si me doy a entender. El asunto es, muchos dicen, es que no lo entiendo, quiero que me lo hagas comprendible y accesible. No, por eso yo soy perito. Por eso yo me estás contratando, porque yo te lo voy a explicar. No quiero que me lo expliques a mí. Quiero que hasta mi cliente lo entienda. Por supuesto. Entonces, pues hay ahí como una controversia entre que si es comprendible... Hay conflictos y voy a explicar por qué. Porque la ley establece ciertos requisitos que en ocasiones exigen más de lo que normalmente se puede dar. Y digo normalmente es para que se entienda. O sea, yo pienso que se llega al extremo de querernos exigir cuestiones técnicas, pero a veces, y perdón mi expresión, pero las personas que van a dar el veredicto final, a veces ni ellos mismos comprendieron lo que están pidiendo, ¿no? Entonces, esa parte es lo que se debemos de poder agilizar. Este tipo de charlas, de pláticas, nos sirven mucho para sensibilizar y lo hacemos con todo respeto. Decir, oye, juez, no nos pidas más allá de lo normal para que también las partes que están dentro de tu proceso lo comprendan, ¿no? Y sepan por qué les tocó lo que les estás dando. Entonces, hablamos de esa parte muy dinámica que debe de ser entendible. Por eso, entre las palabras más sencillas, yo pienso que es mucho mejor. Porque no estás calificando pues el grado de conocimiento, sino que yo verdaderamente lo puedo entender. No por eso quiere decir que vas a ser, pues no lo va a ser muy eficiente. No. No está peleado el ser comprensible con hacerlo muy superficial. Bueno, voy a precisar lo siguiente. Yo considero, esa es mi opinión, por supuesto, que la experiencia sí influye, es decir, los conocimientos sí influyen para poder desarrollar, que sea entendible lo que se está transmitiendo. Yo estoy aquí sentado y yo creo que lo que estoy expresando puede ser comprendido por muchas personas, pero a lo mejor no. Y eso, y me da la pauta para sostenerlo cuando me dicen, después de que ya llevamos media charla, y me preguntan, bueno, ¿qué es la prueba pericial? ¿No? Entonces, me preocupa, ¿no? Y por eso me ocupo a tratar de determinar con claridad ciertos detalles, porque para mí, yo considero que conforme a mis conocimientos, yo pienso que todas las personas que me escuchan y nos ven están comprendiendo lo mismo que yo estoy transmitiendo, pero no es así. Exacto. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi dinámica no es la correcta. Entonces debemos de sostener una cuestión que sea completamente, si no básica, sí con experiencia y con el grado de entendimiento, ¿no? Y por eso insisto que ahorita, cuando estamos hablando de este tema sobre la metodología y cómo poder sostener que el resultado sea el mejor, pues es simplemente sostener y decir, es que esto con base a los conocimientos sucede de esta manera y se ve de esta forma, y no es por la perspectiva, o sea, también hay que comprender esa parte, porque lo que yo veo como especialista, o vámonos a lo más normal, si ustedes quieren venderle su vehículo al mecánico que se los arregla, no van a obtener lo que ustedes quisieran, porque su mecánico ya lo está viendo con otros ojos, con una perspectiva diferente. En ese sentido, pues no es lo mismo
que ese especialista, ese mecánico que está viendo cómo está tu vehículo, no te va a dar lo mismo que si lo quisieras tú Otro vender tercero. por tus sentimientos, ¿no? Sí, sí, Es claro. que ese vehículo me lo dejó mi abuelo, ese vehículo, y hasta le puse coloritos para No, y que hasta se lo vea, lavas y lo encero. sí. Y ya me no, vendieron una porque pasta una cosa es el muy valor brillante. sentimental Sí. y otra cosa es el valor real. Eso y es lo o que hasta comercial. ya dices en el punto, doctor. Todo eso, estimados escuchas y televidentes, lo debemos despojar dentro de nuestro trabajo pericial. No sentimientos, ¿no? Únicamente ser objetivos. A ver, por más que tú me estás pagando, por más que tú me estás contratando para obtener el mejor resultado, eso no implica a que forzosamente te tenga que decir lo que tú quieras escuchar, sino te tengo que decir lo que es, lo que verdaderamente ocurre en el estudio fáctico de los hechos. Maestro, Ese es. nos preguntan, Sí. digo, antes de pasar pues. al siguiente desarrollo que tienes ahí, nos pregunta Alan Mon, ¿cómo se debe ofrecer la prueba pericial en materia familiar? Bueno, es que es muy amplio. No, bueno, pero sí podemos dar un Sí, ejemplo, ¿eh? ajá. Claro, sí. Y muchas gracias por ese tipo de preguntas, porque así podemos... Y precisamente llegamos al punto 5 que estábamos desde hace un rato, ¿no? ¿Cómo ofrecer correctamente la prueba pericial? Y precisamente me traje primero un ejemplo de cómo se ofrece, por ejemplo, en materia laboral. En materia laboral, dice la ley, la prueba pericial solo será admisible cuando para acreditar un hecho controvertido se requieran conocimientos en la ciencia, arte, profesión, técnica, oficio o industria de que se trate, ¿no? Es lo que nos dice la ley. Y luego dice también, los peritos deben de acreditar que tienen conocimientos en la materia sobre la que deba versar su dictamen. Si la profesión, dice, si la profesión o el arte estuviera legalmente reglamentado, eso es lo que estamos viendo desde hace un rato, los peritos deben de acreditar estar autorizados conforme a la ley. El hecho de que, y ahora sí ahí va un llamado a nuestros legisladores, el hecho de que los legisladores no actualicen cuáles son las profesiones que en el Estado deban de estar reglamentadas, eso no significa que se debe de incumplir la ley. Al contrario, nosotros como abogados, como ahora sí conocedores del derecho, o como aquellos que estamos integrados a una legislación, debemos de actuar conforme lo dice, para que no haya cuestiones incorrectas. Si dice la ley, deben de acreditar tener su cédula y su título, pues exhibirlo, si ya está reglamentada, aunque la legislatura, en este caso, y me refiero a la de Querétaro, no actualice cuáles son aquellas profesiones que deben estar reglamentadas, ¿no? Ahora bien, va a depender la materia, y conforme a la pregunta que nos hacen ahí, en materia laboral, ahorita estamos hablando de la materia laboral, pero en familiar es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que nos pide la ley? Pues que tengan cédula y título. ¿Cómo se ofrece? Pues mediante ese tipo de lo que nos está diciendo y exigiendo la ley. Ahora, porque ya me están apurando, dicen que ya, y entiendo, ¿no? Vamos cerrando la idea. Ok, entonces, aquí, que quede claro que todas las legislaciones, dependiendo de la materia en la que vayan a actuar, laboral, penal, mercantil, familiar, todas las leyes les están diciendo qué deben de contener los requisitos mínimos para ofrecer a su perito. Pero normalmente son que el perito tenga su cédula o su título profesional legalmente expedido. En caso de que no está reglamentada, pues ahí sí, empíricos, ¿no? Pero ¿qué creen? Ahora vámonos ya adentrándonos a lo que debe de contener el dictamen, aparte de su metodología, doctor. Por ejemplo, en la cuestión familiar que nos preguntan y en la civil es exactamente lo mismo. Nos dice el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro en su artículo 367, doctor. Dice, cuando la prueba deba de ser desahogada mediante la aplicación de ciencia, arte o profesión y que se encuentre legalmente reglamentada, los peritos están obligados a realizar todas las operaciones y experimentos que éstas determinen. En este caso, el dictamen deberá de contener, fíjense, deberán de contener el planteamiento de los puntos sobre los cuales versará la prueba. Ese del planteamiento de los puntos son los cuestionarios que ofrecen los abogados, para que se comprenda. La fracción 2 dice,
La descripción de las personas, cosas o hechos objeto de la prueba. Bueno, ¿qué es lo que estamos estudiando? ¿Qué es lo que estamos investigando? Un documento, vamos a hacer el análisis de ese documento, hacer la descripción de ese documento, si es de trabajo social, ¿a quién estoy entrevistando? ¿Qué persona estoy entrevistando? ¿Qué edad tiene? ¿Cuántos hijos tiene? Y todo lo necesario para determinar su forma de vida, ¿no? 3, la enunciación de los principios. Eso influye mucho en la metodología. La enunciación de los principios, todo lo que nos dedicamos a las periciales, cuando desarrollamos una actividad, ya sea evaluatoria, ya sea de grafoscopía, documentoscopia, de cualquier otra arte o oficio, hay principios. La oferta y la demanda para los de inmuebles, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto se vende? ¿Cuánto se manda? ¿Cuánto me cuesta vender un vehículo? ¿Cuánto me cuesta comprar ese vehículo? Todo es la oferta y la demanda. Y por último dice la descripción de tiempo, modo y lugar. ¿Cómo lo hice? ¿Dónde lo hice? Y en dónde estuve para poder realizar esa. Por supuesto, lo final son las conclusiones de acuerdo a los puntos que nos está exigiendo tanto la ley civil, que es, vuelvo a insistir, para lo familiar y para lo civil, que nos exige el Código de Procedimientos Civiles, doctor. Maestro, nos queda un minuto. Ah, caray. Nos queda un minuto y quiero agradecerle al licenciado Jaime Illescas, que está atento, a Mariana Rodríguez, maestro. Yo te pediría que nos puedas apoyar luego contestándole aquí en la red. Claro que porque dice, ¿qué criterios debe tener en cuenta un juez al momento de la valoración de la prueba pericial? Más o menos lo desmenuzaste, pero nos faltaría, ampliar un poquito. Y luego, Daniel Arnold, fuerte abrazo, maestro. Que estés aquí también atento. Le envío un abrazo al mejor conductor de televisión y a mi perito de Querétaro, ¿no? Sí, Roma, felicidad al ponente y al mejor perito de Querétaro. Saludos, sí, maestro. Tienes varios seguidores. Son amigos, por eso se expresan de esa manera. Pero bueno, maestro, espero que no sea la primera ni la última vez que nos acompañas. Sí. Te agradezco, siempre es importantísimo, siempre es grato platicar contigo. Y bueno, pues nos falta tiempo para seguir disipando dudas. Caray, sí. Pero bueno, espero que haya sido del agrado de todos ustedes y nos vemos el próximo jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho. Bye.